El día de hoy, en Machine Learning, vamos a ver el diseño experimental con redes neuronales. En primer lugar, estos pasos son genéricos para el desarrollo de cualquier algoritmo basado en heurísticas y basado en datos reales o simulados para formar un modelo o cualquier otro tipo de estrategia sobre un proceso. Pero vamos a verlo en particular para el uso de redes neuronales. Entonces, vamos a ver aquí que ya visto cómo se estructura una red, cómo se entrena y se utiliza en un esquema paralelo o serie paralelo, vamos a ver ciertos criterios estadísticos para que su respuesta sea confiable. Así pues, recordando que estos son modelos no lineales, requerimos al menos 10 veces más datos que en caso de sistemas de ecuaciones lineales para asegurar la confiabilidad estadística. Un ejemplo clásico es utilizar un modelo neuronal que incluye más de 8.000 parámetros para atacar un problema de clasificación, sabiendo que esos más de 8.000 parámetros deberán ser correctamente determinados con menos de 50 ejemplos. Un caso típico del reconocimiento de imágenes. Entonces hay una eterna tentación de ejercer una especie de alquimia, de magia neuronal. Mucho cuidado. ¿Es necesariamente imprescindible utilizar un modelo neuronal? Es una pregunta que debemos hacernos, porque es posible que haya otro modelo más clásico y más ajustado a las leyes físico-químicas que rigen los procesos. Entonces, pensemos que siempre va a ser una segunda mejor solución. Bien, ahora sí, los pasos. Un paso importante cuando trabajamos modelos basados en datos es el preprocesamiento. Es un paso indispensable para poder empezar a trabajar con nuestro modelo, en este caso la red neuronal. Siendo este paso cumplido, viene el diseño, el entrenamiento, la prueba o test y la validación. El preprocesamiento consiste en un análisis que deja muy bien establecido cuáles son la cantidad y tipo de variables que vamos a utilizar como entradas y salidas del modelo neuronal. La posibilidad de reducir la dimensión del problema disminuyendo el número de variables involucradas y también, si se decide usar un modelo neuronal, si se cuenta con estas 10 veces más datos que parámetros a ajustar. Por tanto, además de la cantidad, tenemos que ver que estos representen adecuadamente el fenómeno a modelar. Quiere decir esto que yo tenga la mayor variedad de casos posibles. Los datos, entonces, si el modelo neuronal es un modelo tipo caja negra, serán modelos de interpolación y nunca de extrapolación. Por lo tanto, dependen fuertemente de la calidad y cantidad de datos disponibles. La calidad se relaciona con el grado con que los datos disponibles representan la función que se está aproximando. Si tengo solamente datos para un caso, entonces posiblemente mi modelo solo responda a ese caso. Por lo que es deseable obtenerlo siguiendo un plan de experiencias adecuadamente diseñado, para que la interpolación de los resultados me represente lo mejor posible el universo sobre el que trabaja el proceso. Es extremadamente importante la cantidad de datos, ya que solamente con una cantidad adecuada podré identificar de manera correcta los pesos de la red neuronal. Y además hacer un examen atento, puede ser visual, puede ser con alguna herramienta de programación, detectar o eliminar, por ejemplo, errores gruesos conocidos como outliers, vacíos, sensores que no midieron en un instante, y también poder observar ciertas correlaciones entre las variables, cosa de que si existe una correlación se pueda reducir la dimensión del problema. Finalmente, pero no menos importante, las variables deben estar todas normalizadas dentro del mismo rango. 0, 1, menos 1, 1 es lo típico,
¿Por qué? Porque cuando tenemos variables de entrada y salida que tienen distintas unidades, es decir, distintos órdenes de magnitud, entonces las amplitudes grandes van a ejercer mucho más influencia que las pequeñas. Entonces necesitamos volver todas dentro de un mismo rango de importancia. Para el diseño de la red, entonces tenemos que considerar en primer lugar su arquitectura, que consiste en distribuirlas en capas, en donde el número de neuronas de la capa de entrada y de la capa de salida prácticamente viene dado por el número de entradas y el número de salidas, ¿ya? Y el número de neuronas de la capa intermedia es lo que puedo jugar, ¿ya? Incluso puedo poner más de una capa intermedia. Pensemos en una sola, basados en el teorema de Hornig. Entonces lo importante es que debo respetar entonces esta indicación de que el número de pesos total debe ser menor que el número de muestras dividido por 10. Considere que este número de muestras o número de ejemplos son el total de ejemplos y muestras que tengo para hacer el entrenamiento o el ajuste de la red neuronal, no el número total de datos. Dividido por 10 porque dijimos tenemos que tener 10 veces más datos. Entonces ahora, si tenemos una red BP o red backpropagation, con una capa de entrada con NE neuronas y una capa oculta con NC y una de salida con NS, entonces el número de pesos lo calculo según la ecuación que vemos en pantalla. Número de entrada más 1 por el número de neuronas de la capa oculta, más número de neuronas de la capa oculta más 1 por el número de salidas. Así pues, yo puedo despejar NC, en principio, que se cumpla que NW sea menor que el número de muestras dividido por 10. Las funciones de transferencia o funciones de activación, se sugiere usar funciones que sean derivables para poder aplicarle los algoritmos de entrenamiento vistos en la clase anterior. Entonces, las más usadas son las de tipo sigmoidal, entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1, y facilita entonces la retropropagación del error. Y un criterio usual y que está demostrado es que basta con una sola capa oculta y un adecuado número de neuronas para aproximar con un grado de precisión tan fino como se quiera cualquier función no lineal. Esto está probado por los papers que vemos allí desde el año 89 hasta el año 91. Utilizar funciones sigmoidales en la capa oculta y lineales en la de salida es la propuesta de estos papers, dado que así yo no acoto la salida, sino que queda libre de oscilar entre más menos infinito. Sin embargo, si mi salida, por ejemplo, es la concentración de un elemento, entonces perfectamente podría estar acotado entre 0 y 1. O sea, usar una sigmoide. Veamos cómo se hace el entrenamiento. En este paso, yo debo separar los datos en 3 conjuntos: para entrenamiento, para prueba y para validación. Acá tenemos la sugerencia de la distribución de los datos. Esta es una distribución sugerida. Se espera que no menos del 50% de los datos se usen para el entrenamiento y entre test y validación se puedan compartir el resto. Normalmente para la validación es el conjunto más reducido. Entonces el entrenamiento consiste en realizar ajuste de los pesos, se realiza a través de los algoritmos vistos de primer y segundo orden, y es un proceso delicado debido a la complejidad que ostenta la superficie de la función de error. ¿Ya? La función de error tiene tantas dimensiones como pesos vamos a ajustar. ¿Ya? Entonces es multidimensional y puede poseer numerosos mínimos locales, puntos de silla u otros. Por lo tanto, dentro de este entrenamiento pueden surgir ciertos problemas. ¿Ya? Los 3 más importantes los mencionamos ahora: el sesgo, la sobreparametrización y el sobreaprendizaje. En el caso del sesgo, se representa la respuesta de la red a los puntos azules,
¿sí? Mediante esta línea roja. En caso del sesgo, vemos que la red neuronal responde con una sobresimplificación del modelo. Ese es el síntoma, vamos a ver luego cómo se corrige. En el caso de la sobreparametrización y sobreaprendizaje, vemos que la respuesta es similar para ambos casos, son dos problemas distintos, y consiste en una sobrecomplejización de la red neuronal. El modelo es súper complejo, ¿no? como que vemos una respuesta que pasa por cada uno de los puntos, pero de una manera muy ruidosa. Para eso están las pruebas o los test, para corregir estos problemas. El sesgo, por ejemplo, lo podemos disminuir mediante estos dos procedimientos. El primero, aumentar prudentemente el número de neuronas en la capa oculta, si se puede. Y el número dos es, para lograr un mejor mínimo local, yo puedo hacer una buena cantidad de intentos de inicialización de los parámetros, ¿sí? Partiendo entonces distintos entrenamientos con distintas condiciones iniciales elegidas aleatoriamente. ¿Ya? Estamos hablando de 20 o más intentos. Y podría escapar un poco, digamos, de este sesgo. En el caso de la sobreparametrización, se utiliza lo que se conoce como poda. Sobreparametrización significa que tengo demasiados parámetros. Los únicos parámetros que yo puedo manipular son los de la capa oculta. Puedo disminuir o aumentar la cantidad de neuronas en la capa oculta. Entonces la poda, como el nombre lo indica, es achicar la cantidad de neuronas en la capa oculta. Entonces puedo ir haciendo cada vez más pequeño el número de parámetros. Entonces supongamos que si yo grafico la función objetivo, el error cuadrático medio, por ejemplo, con respecto a la cantidad de parámetros, cuando yo tengo muchos parámetros, tengo sobreparametrización, pero tengo un error pequeñito. Y voy achicando la cantidad de parámetros, voy cortando, ¿cierto? Aquí todavía tengo un error que satisface la condición del máximo permitido. Y luego le corto más parámetros y ya me paso, ¿ya? Y así podría seguir cortando y generando redes neuronales con menos y menos parámetros y darme cuenta entonces que los primeros 3 casos no me sirven, ¿ya? Y quedarme entonces con esta cantidad de parámetros en lugar de esta. Luego estamos haciendo una disminución del tamaño de la red o la cantidad de parámetros finalmente. Sobre entrenamiento, consiste en un problema en que la red se ha entrenado una cierta cantidad de iteraciones o épocas y ha ocurrido que la red empieza a aprenderse de memoria, digamos así, los valores, y por tanto su capacidad de generalización se ha ido perdiendo. Entonces, la técnica para evitarlo es el early stopping. Consiste en detener el proceso de aprendizaje apenas el error sobre el conjunto de test empieza a aumentar. O sea, acá vemos que la variable error, cuando hacemos el entrenamiento, va disminuyendo, después ya disminuye más lentamente, pero en el caso de la gráfica del error con respecto al número de épocas para el conjunto de test, pasado una cierta época, ya deja de disminuir y empieza a aumentar. Entonces, la idea es hacer un stop o detener el entrenamiento en esta época exactamente. Otros métodos para ir mejorando entonces la respuesta, no específicamente los 3 problemas mencionados, es por ejemplo realizar validación cruzada, que consiste en desarrollar distintos modelos neuronales a partir del uso de los ejemplos disponibles para el aprendizaje, confeccionando de distintas formas los conjuntos de aprendizaje test. Y así elegir el modelo que da el mínimo error sobre el conjunto de test. Esto sobre todo cuando tenemos en general pocos datos. Y el otro es la técnica de regularización. Consiste en agregar términos a la función objetivo, que no sea solo el error cuadrático medio, sino que también tenga un término que incluya la cantidad de parámetros de la red. Así entonces, al minimizar esta función, se penaliza la cantidad de parámetros del modelo.
Habiendo corregido entonces estos errores, la red original que fue entrenada ahora ha cambiado. Tiene menos pesos tal vez, se detuvo en una época específica y no la estandarizada, entonces ahora la validación consiste en aplicar indicadores numéricos para evaluar, digamos, la capacidad de generalización de la red. Entonces allí tomamos un conjunto de datos que no ha sido visto nunca por la red neuronal, totalmente nuevos, ¿sí? Y aplicamos entonces este conjunto de datos a la red neuronal. Propagamos esta información por la red neuronal, este conjunto que también se llama de generalización, y podemos ver entonces que su respuesta sea evaluada a través de estos tres indicadores. El índice de adecuación, el error cuadrático medio y la desviación estándar residual. Estas son ecuaciones genéricas de la estadística y vemos entonces que consisten en medidas de error. Los valores O sub i son los valores observados, los datos reales. Los P sub i son los valores predichos por la red neuronal, en este caso sería la salida. En el número total de datos del conjunto de validación, O sub m el valor medio de los datos reales o targets, y O sub i' y P sub i' simplemente la distancia a la media. Entonces aquí vemos que usamos cada uno de estos datos. ¿Qué representan cada uno de estos índices? Creo que para estos dos ustedes ya los conocen bastante bien. Vamos a hablar del índice de adecuación, o en inglés Adequation Index. Este índice, mientras más cerca de 1 esté, mejor. Si se fijan, es 1 menos este término. O este término, mientras más cerca de 0 esté, mejor. Y consiste en medir la tendencia de los datos con respecto a la tendencia del modelo neuronal. Si vemos que los datos van monótonamente creciente y mi red neuronal también, tenemos un muy buen índice de adecuación. Si por el contrario, la red neuronal no es monótonamente creciente, sino que tiene oscilaciones, entonces probablemente mi índice de adecuación sea lejano a 1. Y Residual Standard Deviation también son indicadores que deberían estar cercanos a 0 para ser un buen indicador del modelo. Y este indica principalmente la precisión, que tan así cerquita del valor real están los datos, y la desviación estándar es qué tan desplazados están los datos de la medida exacta. Entonces con estos indicadores yo puedo conocer cuantitativamente el comportamiento del modelo con respecto a la data. Bien, con eso tenemos todos los pasos cubiertos. Espero les haya sido útil. Adiós.